perspectiva tiene una forma de entender el orden social, ¿sí? En las perspectivas del consenso se considera que el orden social se basa en un acuerdo tácito. ¿Cómo así en un acuerdo tácito? En algo que está implícito, o sea, todos como sociedad nos hemos puesto de acuerdo en que la mejor manera de regular nuestra convivencia en el mundo es a través, por ejemplo, de un sistema democrático, ¿sí? Pero también nos hemos puesto de acuerdo, por ejemplo, en la idea de que debemos tener unos derechos humanos que todos debemos respetar, que nadie puede pasar por encima de esos derechos humanos. Es decir, el orden social se basa en un consenso, mientras que en las teorías del conflicto, ese mismo orden social se plantea que se basa en la manipulación y el control de unos actores sobre otros, ¿sí? No es que hayamos llegado a un consenso de que el mejor sistema para organizar nuestra vida sea la democracia, ¿sí? Sino que precisamente fueron unos actores, una élite que impuso el sistema democrático como forma de organización de la vida, porque eso resulta, digamos, conveniente para mantener el sistema económico capitalista en el que estamos. Entonces aquí el orden social no se basa en un consenso, ¿sí? Sino el orden social se basa en la manipulación y el control de unos actores sobre otros. Hasta el momento es claro lo que estoy explicando. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, o sea, sí es claro, listo. Ya ahorita vamos a ver por qué estamos arrancando con esa distinción que es importante, digamos, para ejemplificar. Eh, Teorías del consenso, ¿cuáles son? Por ejemplo, el positivismo es una teoría del consenso. El funcionalismo, que es la que estamos trabajando hoy, es una teoría del consenso. En las teorías del conflicto está, por ejemplo, el marxismo, está, por ejemplo, el feminismo, que si se dan cuenta, el feminismo eh, muestra que hay una manipulación y un control de unos actores sobre otros. Entonces, en este caso, de los hombres hacia las mujeres, ¿cierto? Entonces, esas son las teorías del conflicto, pero también están, por ejemplo, las teorías ambientalistas que señalan como la manipulación de unos actores sobre otros, en este caso de los seres humanos sobre la naturaleza. Y finalmente, digamos, en las teorías del consenso, ca- cada perspectiva tiene una forma de entender el cambio social. En las teorías del consenso se señala que puede existir el cambio, pero ese cambio se debe dar de manera lenta y ordenada. O sea, no se puede, se debe buscar, no, el cambio social no se puede dar de forma caótica, debe darse progresivamente, sucesivamente. Mientras que en las teorías del conflicto, ese cambio social se da en la manera en que unos grupos sociales que están subordinados tomen conciencia de que están subordinados y se tomen el poder. Y tomarse el poder pues no se va a dar de una forma lenta y ordenada como se plantean las teorías del conflicto, sino que en las teorías del consenso, sino que ese cambio social se va a dar de forma caótica, porque quienes tienen el poder no lo van a dar pues fácilmente, ¿cierto? Entonces, como les digo, este primer cuadro comparativo que les estoy mostrando es para hacer la clasificación de las perspectivas teóricas que hemos visto. Hoy solo vamos a ver una y se llama funcionalismo y ese funcionalismo está ubicado dentro de las teorías del consenso. ¿Hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud de lo que estoy explicando?
¿Alguien que hable? Compañeros, ¿me oyen? Sí, todo está claro. Listo. No entendí bien la otra teoría, dice Valentina. ¿Cuál teoría, Valentina? Puedes hablar. Puedes hablar y preguntar. Esto, o sea, en la teoría del consenso se busca que todo sea lento y ordenado, ¿sí? Ujú. Sí, Y en la del conflicto no entendí bien. listo. O sea, en la teoría del consenso, estamos hablando de cómo se debe dar el cambio social, ¿sí? Entonces, en la teoría del consenso, el cambio social se da de forma lenta, o sea, la idea no es como está de acuerdo, como las teorías del consenso están de acuerdo con el orden social capitalista, pues ahorita lo vamos a ejemplificar mejor cuando veamos algunas cosas, pero, pero se debe dar, es decir, si algo no funciona bien, hay que ir, en esta perspectiva el funcionalismo es una perspectiva que habla del sistema, ¿cierto? Del sistema social. Y los sistemas sociales tienen partes. ¿Cuáles son las partes de los sistemas sociales? La política, la cultura, la economía, esos son como subsistemas dentro de un sistema grande. Para que algo pueda cambiar dentro de las teorías del consenso se requiere que esos subsistemas funcionen bien, ¿sí? Pero no se cuestiona la estructura, o sea, el sistema es grande, no se cuestiona lo que si algo funciona mal es porque una parte del sistema no está funcionando bien. Mientras que en las teorías del conflicto, ese cambio social, si se va a dar de una forma caótica, ¿sí? Y se va a dar de una forma caótica, ¿por qué? Porque hay un conflicto de intereses entre unos grupos que tienen el poder y unos grupos que están subordinados a esas dinámicas. Entonces el cambio social, por eso aquí en el apunte dice, el cambio social se produce en la medida en que los grupos subordinados venzan a los grupos dominantes. Y se pone venzan precisamente porque hay un conflicto de intereses. Los que tienen el poder no lo van a dar a las buenas. Entonces, dentro de las perspectivas del conflicto, se plantean que esos grupos subordinados deben tomarse el poder a la fuerza. ¿Sí? ¿Es claro, Valentina? Sí, señor, ya. Listo. Entonces, ya esa es como la primera parte de la clase. Entonces, ahora sí vamos a explicar bien. Primero, lo que sigue va como en dos partes. Vamos a explicar de dónde viene el funcionalismo, ¿sí? Cuáles son sus raíces y una segunda parte en donde vamos a explicar esa primera parte que estoy diciendo de dónde viene, es lo que se titula aquí como raíces históricas del funcionalismo, que son tres. Entonces, está Comte, está Durkheim y está Spencer. Esa es la primera parte de lo que les voy a hablar ahorita. Y la segunda parte es, vamos a explicar ya qué es el funcionalismo. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a arrancar con las raíces históricas, ¿sí? Es decir, de dónde viene el funcionalismo. Entonces, como lo decía ahorita, el funcionalismo es una perspectiva que se desprende del positivismo y se desprende del positivismo porque recordemos que el positivismo plantea que lo social se puede entender a través de leyes, ¿sí? Y que por eso hablábamos en un momento que Durkheim planteaba el concepto de hechos sociales y que esos hechos sociales debían ser tratados como un objeto de estudio, ¿sí? Entonces, el funcionalismo
digamos que la finalidad del positivismo de Comte, recordemos, que era garantizar el orden y el progreso de la sociedad. Ese método científico que tenía el positivismo precisamente era porque Comte consideraba que el periodo de la Revolución Francesa era un periodo de desorden, que era necesario restablecer el orden, y para eso fue que Comte habló del positivismo, ¿sí? Entonces la finalidad del positivismo era garantizar el orden y el progreso de la sociedad. No sé si ustedes han visto que la bandera de Brasil dice orden y progreso. Esa bandera de Brasil dice, tiene esa consigna precisamente como influencia del positivismo. Digamos que esa era una de las finalidades del positivismo. Entonces lo que hace el funcionalismo es retomar esa idea de que es necesario mantener el orden, ¿sí? Entonces esa es una pequeña base que el funcionalismo retoma del positivismo. El positivismo también retoma a Durkheim, particularmente en el concepto de hechos sociales, que ya lo habíamos visto, pero lo vamos a recordar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Durkheim? Que hay unos hechos sociales que están por encima de nosotros y que determinan nuestro comportamiento. Entonces poníamos el ejemplo de las costumbres, la religión, la política, la cultura. Esos hechos sociales determinan nuestra forma de comportarnos. Entonces, por ejemplo, lo que está pasando ahorita frente al tema del coronavirus, ¿sí? Si fuéramos totalmente libres, nosotros tendríamos la facultad de seguir dictando la clase de modo presencial, ¿sí? Pero ese hecho social de salud pública de alguna manera está determinando nuestra forma de comportarnos. Entonces, esos son ejemplos de hechos sociales. ¿Por qué este concepto de hechos sociales es importante para el funcionalismo? Porque eh, esos hechos sociales de alguna manera son las partes en el funcionalismo. Hay algo que es muy importante, que es que se entiende la sociedad como un sistema social. Y ese sistema social tiene unos subsistemas, ¿sí? Y esos subsistemas son precisamente pues los hechos sociales, o sea, la religión, la política, la cultura, la economía, ¿sí? Entonces, de alguna manera, Durkheim, digamos, la perspectiva de Durkheim es el estructural funcionalismo. Entonces, Durkheim también fue un autor que contribuyó y ayudó a que se empezara a fundamentar esa perspectiva del funcionalismo. Y otros dos conceptos que Durkheim nos aporta son el concepto de solidaridad orgánica y solidaridad mecánica. Para que de pronto, si estoy yendo muy rápido, me dicen si estoy siendo claro con lo que estoy explicando. Hasta el momento, si es claro lo que estoy explicando, ya estoy explicando cuáles son las bases, cuáles fueron los autores que ayudaron a fundamentar la perspectiva funcionalista, ¿sí? Todavía no hemos llegado a qué es el funcionalismo. ¿Es claro? Si es claro, o sea, ¿me siguen o no me siguen? Listo, entonces continúo. Otro concepto importante es el concepto de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica que nos plantea Durkheim, que seguro ustedes eh, lo vieron en sociología. Esos dos conceptos fueron dos conceptos que Durkheim planteó para mostrar las formas de solidaridad de los seres humanos en distintos momentos históricos. Entonces Durkheim planteó qué es lo que nos dice frente a la solidaridad mecánica. Nos dice que en las sociedades